Además, resulta que esta ley, si tenéis oportunidad de meteros en las páginas web, ponéis anteproyecto de ley de seguridad ciudadana y os remiten, con el Google sale el primer, no sé cómo se llama eso, ¿no? Cuando tú pinchas, el primero que aparece, pues del Ministerio del Interior, y ahí viene el anteproyecto, pero no viene el anteproyecto, viene toda la explicación que nos quieren dar para meternos en el anteproyecto. Como nos tratan de ir convenciendo con un esquema allí, unas cosas increíbles. De todas maneras, si uno se pone a profundizar en esas excusas que dan, la verdad es que no tiene sentido ninguno. Primero, cuando se trata de legislar sobre derechos fundamentales, en este caso que estamos hablando, se establece, la propia Constitución establece que se tiene que justificar obligatoriamente la necesidad de regular los derechos. Obligatoriamente tiene que justificarse por qué ese derecho se va a regular. Más y menos si se va a restringir el derecho. Pero es que además tienen que hacer referencia a los tratados internacionales que regulan esos derechos. No sé si sabéis que los tratados internacionales que firma nuestro Estado son legislación interna. Por lo tanto, los tratados de derechos humanos que hay son legislación en nuestro país, todos aquellos que han sido firmados por España, que han sido prácticamente todos. Por tanto, se tienen que interpretar esos derechos conforme a esa legislación. Y el gobierno tiene, cuando regula, tiene que explicar por qué modifica esos derechos y tiene que hacer referencia a lo que internacionalmente se dice respecto a esos derechos. Y además teniendo en cuenta que se tienen que interpretar siempre en favor del derecho y no en favor del Estado. Siempre se tiene que interpretar. Bueno, ellos se saltan a la torera todo esto, evidentemente, y hacen una explicación que cuando menos es bastante curiosa. La primera causa que ellos dicen es la necesidad de adecuar la ley por el transcurso del tiempo. Porque, claro, la anterior ley fue del año 92 y por tanto ya la sociedad española ha cambiado y evidentemente tienen que modificarla. Pero ¿quién ha dicho que la sociedad española haya ido a peor? No hayamos vuelto más malos, más cabroncetes, ¿quién ha dicho eso? ¿Por qué tiene que regularse a peor? Porque haya un transcurso del tiempo quiere decir que hayamos ido a una sociedad mucho más violenta, de mucha mayor criminalidad. Pues no es una consecuencia lógica. Pero es que además resulta también lógico otra cuestión, porque la ley del año 92 se explicó, la explicación aquella de Corcuera también era graciosa, se explicó en su día por la persecución del mundo de la droga en los barrios de situación de marginalidad. Ahí nos impusieron aquella ley, que nos daban la patada en la puerta, nos quitaban un derecho por el mundo de la droga, pero resulta que, viendo los datos del Consejo General del Poder Judicial, la criminalidad en nuestro país relacionada con este mundo no ha aumentado. No ha aumentado. Se ha estabilizado, incluso en algunos sitios ha decrecido. Con lo cual no tiene ningún sentido que la adecuación por el paso del tiempo se modifique. No tiene ningún sentido. Pero es que además tiene menos sentido cuando resulta que las infracciones nuevas que se están poniendo en la ley lo que persiguen es el derecho de manifestación, de reunión y de libertad de expresión. ¿Qué tiene que ver eso con la droga? ¿Y qué tiene que ver eso con lo anterior? No tiene absolutamente nada que ver. La segunda justificación que ellos dan es que dice es necesaria la reforma, textualmente dice, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadana. Claro, aquí se está haciendo, parece que hacen referencia a la posibilidad de convocar concentraciones y manifestaciones a través de las redes sociales, ¿no? A través de internet, a través del WhatsApp, a través de este tipo de cosas. Que eso es la obsesión de la ley, es la obsesión, o sea, convocar rápidamente cualquier tipo de protesta social. Pero claro, el hecho de que hoy día exista unos mecanismos de convocatoria más rápidos no puede justificar una reforma integral de la ley. Pues se podrá reformar en todo caso algún artículo que haga referencia a eso, pero no reformar una ley entera, cambiar, meter nuevas infracciones,
simplemente porque hoy día existe Internet, existe WhatsApp y antes no existía. No es una justificación. La tercera justificación que da, pues la más recurrente, la demanda social, como la del aborto. Todo el mundo en la calle pidiendo que la reforme, ¿no? Todos sabéis que en las calles todo el mundo, los bares, habla de esto. La necesidad de cambiar la ley porque estamos atosigados por la criminalidad. Entonces, es algo, no es novedoso. Cada vez que quieren cambiar una ley recurren a esto, la demanda social. Pero sabéis que se pilla rápidamente a un mentiroso, ¿no? Antes que a otras personas. Y si cogemos el último barómetro del CIS, que yo me lo he cogido, resulta que solamente al 0,2% de la población, 0,2% de la población, establece la seguridad ciudadana como primer problema que tiene. Al 0,2%. O sea, ¿dónde está la demanda social? En cambio, el 52,5% de los ciudadanos entiende que el paro es el principal problema. O el 16,4% la corrupción. Frente a eso no hay medida estrella, como sabéis. Es esto, la demanda social. La demanda social que me imagino que la tendrán pues los que escucharán a 13TV, o el TDT Party, la caverna mediática, que son los que hacen la demanda social de ellos, porque otro demanda social en nuestra sociedad no hay. Desde luego, yo no he visto a nadie que me haya dicho, y veo todos los días a montones de personas en el despacho, no hay nadie que me ha dicho, oye, ¿por qué no hace falta cambiar la ley de seguridad ciudadana? Porque esto no he escuchado nunca a nadie. Pues esta es la demanda social que tenemos. Y por último, ya es la excusa estrella, famosa, ¿no? Que estamos viviendo hoy día de forma tan importante, unos niveles tan importantes. Y es asociar el binomio libertad-seguridad. Si queréis seguridad, tenéis que darnos libertad. Tenéis que darnos derechos para que nosotros os tengamos seguros. Cosa que es un absurdo totalmente, porque llevamos dándole derechos ya no sé cuántos años y la seguridad sigue siendo la misma. O sea, que cuando quiere se atenta y cuando no se atenta. Aparte de que, ¿quién ha dicho que libertad y seguridad sean elementos, conceptos opuestos? ¿Dónde está eso escrito? Que sean opuestos la libertad y la seguridad. Mi concepto es totalmente distinto. Creo que contra más libertad, más seguridad tenemos los ciudadanos y ciudadanas. Pero eso es con la famosa teoría del shock, ¿no? Ya sabéis, se crean las alarmas y entonces la gente pues le damos derecho. Pero eso no está ni regulado en la Constitución, ni eso, ya digo, es algo que se pueda sacar de ningún tipo de lógica. Lo que sí hacen, aprovechando este binomio libertad-seguridad, es que empiezan a definir lo que es orden público. Y dan varias definiciones de orden público. Y hacen una analogía entre orden público y seguridad ciudadana, como un concepto antónimo de criminalidad. Es decir, seguridad ciudadana frente a criminalidad. Cuando realmente el concepto de seguridad ciudadana o el concepto de inseguridad ciudadana que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro Estado es mucho más complejo, no tiene nada que ver con la criminalidad. Hoy día, y ahí están las encuestas del CIS, y si no, lo podemos hacer aquí, hoy día la gente se siente más insegura de perder su puesto de trabajo, de perder una prestación social, de perder su casa, de perder, no sé, la biblioteca del barrio, pero no de la criminalidad. Entonces, ese binomio que han realizado es totalmente una falsa y es totalmente una trampa y una mera justificación para imponernos estas leyes. También utilizan otro argumento muy curioso, que es que dicen que para aumentar la seguridad ciudadana, como han quitado algunas faltas del Código Penal, las meten para que no nos quedemos
los ciudadanos estemos protegidos, pues las meten en esta ley, pero con el agravante de que ponen sanciones mucho más graves que las que establecía el Código Penal. Es que es preferible que continúen el Código Penal, que nos condenen los jueces, mucho más benévolos que lo que nos van a imponer, en esta ley. O sea, estas son las justificaciones, no hay más. Las justificaciones que da el gobierno para cambiarnos una ley de tanta importancia. Como ya me estoy alargando y me estoy aburriendo. ¿Cuáles son las medidas? Voy a hacerlo lo más breve posible. Ya digo que es que cuando uno empieza a profundizar, necesita mediodía. No sé si por beber agua lo van a sancionar. Bueno, no os ríais, que ahora diré unas cuantas cosas por las cuales pueden sancionar que os podemos ver a la risa, pero... ¿Cuáles son las principales medidas anticiudadanas que introduce esta ley? Yo la he agrupado en varios puntos porque la verdad es que son un montón de artículos. Pero la primera medida anticiudadana es que hay una pérdida de garantías judiciales porque se amplía el poder sancionador de la autoridad gubernativa. Volvemos otra vez a los antiguos gobernadores civiles. ¿Os acordáis que cuando había un festejo decía a las 5 de la tarde, si el tiempo no lo impide, la autoridad gubernativa? Pues otra vez vamos a volver a recoger ese término de la autoridad gubernativa. ¿Por qué existe esta rebaja de la garantía? Pues porque se elimina el control judicial a la hora de imponer las multas económicas. Quien va a imponer las sanciones es la autoridad gubernativa, el subdelegado del gobierno. Como sabéis, el subdelegado del gobierno tiene una conexión directa con el poder político, con el partido que está gobernando. Si nosotros nos estamos manifestando frente a ese partido por las políticas que está haciendo, ¿cómo va a decidir el mismo partido la sanción que me impone a mí? Es juez y parte. No hay un tercero que dirima ese conflicto. O sea, el propio con el que me dirijo, a quien me dirijo, es el que me sanciona. Es algo increíble. Pero es que además la sanción la impone automáticamente sin que haya un control judicial previo. O sea, no va a haber un juez que diga efectivamente, esta persona ha cometido un delito o una sanción, ha vulnerado un derecho. Pues no, es un funcionario de la administración el que me impone la sanción. Y ahora le imponen al ciudadano la carga de ir a la autoridad judicial a que vea si ese derecho ha sido vulnerado o no, con la agravante de que tengo que pagar la multa antes de ir al juzgado, tengo que pagar las tasas judiciales, que por eso decía antes las tasas judiciales, que en la jurisdicción contencioso administrativa son muy importantes, Además es un procedimiento muy largo, por el procedimiento contencioso administrativo, y además si pierdes te ponen las costas. Con lo cual, decime a mí quién va a ir a recurrir a un juzgado una sanción administrativa. ¿Quién va a ir a recurrir al juzgado? O sea, es algo descabellado total y absolutamente. Pero es que además es mucho más grave, compañeros y compañeras, es mucho más grave, porque están poniendo en manos de la autoridad gubernativa la posibilidad de situar en la insolvencia a cualquier persona u organización de base. Las multas pueden ascender hasta 600.000 euros y las pone discrecionalmente la administración. ¿Eso qué significa? Pues que a cualquier persona, a mí me ponen una multa de 600.000 euros y no sé, pues me tengo que ir del país. A cualquiera, es que cualquier proyecto de vida, cualquier proyecto de familiar, se te viene abajo. O cualquier proyecto de organización social básica, ¿quién va a pagar multas de este tipo? Cuando además, quien utiliza estos derechos normalmente son las clases trabajadoras, los ciudadanos, la gente de a pie, los normales, los ricos no lo he visto todavía, en las manifestaciones prohibidas. Pero ahí va la policía a protegerlo, no va a sancionarlo. Y de hecho le pegaron a un ministro y no pasó nada, le dijeron que estaba bien pegado. La verdad es que estaba bien pegado, la única vez que estoy de acuerdo con ella. Pero bueno, pero
Pero los ricos no, yo a Florentino Pérez no he visto manifestarse nunca, la verdad. Somos los trabajadores, pues nos pueden poner este tipo de sanciones. Es decir, que la autoridad gubernativa, el gobierno, va a tener la posibilidad de excluir socialmente a las personas que considere oportuno y a las organizaciones que considere oportunas. Así de claro. Lo va a tener en sus manos, esa posibilidad, dándonos donde más duele, que es lo económico. Es que nos pueden excluir de nuestra vida, como os digo. Además, resulta que hay una política sancionadora clarísimamente de restricción de los derechos de manifestación, de reunión, de libertad de expresión. Es verdad, os he dicho antes, que ha habido un aumento de la proliferación de manifestaciones, de protestas, pero eso no justifica que las restrinjan. Es decir, si yo tengo un derecho reconocido, porque haga muchas veces uso de ese derecho, no le da derecho al gobierno a que me lo restrinja. Porque yo haga uso de mi derecho, me lo van a restringir. Pues eso es lo que quieren hacer. Sí, yo tengo derecho reconocido, hago uso de él, pero como hago uso de él mucho, pues te lo quito. Ya no tienes derecho. Eso es lo que quieren hacer. Aparte de que, la verdad es que yo, dentro de todas las manifestaciones que ha habido en este país, no he visto que la gente sea violenta, bueno, vea, alguna manifestación, pero eso es esporádica. Donde se ha visto un uso desproporcionado de la fuerza, vamos a decirlo así me multan a mí también ahora, ha sido por parte de la fuerza del orden público, no por los ciudadanos que se manifestaban. De hecho, está en organismos internacionales denunciado a España por este uso o abuso de la violencia por parte de la policía. Pues, ¿cuáles son las principales vías que utiliza esta ley para recriminar la protesta social? Pues ampliando las sanciones de todas aquellas protestas que signifiquen el trasladar a la opinión pública una discrepancia con las políticas gubernativas. Pero además es muy curioso que este proyecto criminaliza esos comportamientos, pero sin ponderar que haya otros bienes que se estén viendo perjudicados. Simplemente te van a sancionar por hacerlo, no porque ponga en peligro a los demás ciudadanos o a la circulación o haga algún daño, no, simplemente por hacerlo. Ya está, te pueden sancionar. ¿Cuáles son los principales que se prohíben? Pues se establece como sanción la colocación no autorizada en la vía pública de elementos, estructuras no fijas, como tenderetes, pérgolas, tiendas de campaña, construcciones portátiles o desmontables u objetos análogos. En fin, hoy no podemos ir a pedir firmas en contra de la subida del agua porque nos pueden multar. Nos vamos allá al paseo, pedimos usted que es que no subió el agua, firme usted en contra. Pues no podemos ponerlo, nos pueden multar. Pero además sin que pues afecte a la circulación, sin que, ya digo, se restrinjan espacios públicos de ningún tipo, sin proyección temporal, es decir, que estemos ahí 7 meses, no, simplemente, aunque estemos 1 minuto, 30 segundos, simplemente por hacerlo. Llega el policía, ¡pum! Porque ahora explicaré cómo lo hace, que es todavía más gordo. Otra sanción, pues se sanciona el escalamiento de edificios o monumentos sin la debida autorización, y la precipitación o lanzamiento desde los mismos. Claro, nosotros vamos a pedir permiso para escalar, no sé, el Escorial, y nos lo van a dar, como todo el mundo sabe, evidentemente, ¿no? Sí, esto está pensado precisamente, pues ya sabéis, las protestas de Greenpeace, de algunos de otros colectivos, pues que ponen esas pancartas grandes en edificios y tal, que no hacen ningún daño, realmente, a ese bien, pero van persiguiendo precisamente eso que le hace mucho daño a ellos políticamente, no un daño material. Pues se impone una sanción, pero tan desproporcional que no se tiene en cuenta ni que se hayan puesto en peligro a ninguna persona, ni el bien, ese edificio o ese local, no, simplemente haciéndolo. Saben perfectamente lo que quieren perseguir. Como decía antes, se sanciona
la participación en reuniones frente a sede del Congreso de los Diputados, el Senado, Asamblea de las Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidos. No podemos hacerlo, aunque no estén reunidos. Pero es que la multa por participar va de 1.001 euros hasta 30.000 euros. Hasta 30.000 euros. Moco de pavo. Pero es que además también resulta que con ello lo que quieren es precisamente la mayor repercusión posible de las manifestaciones, recortarla, porque si tú haces una manifestación frente al Congreso de los Diputados tiene una repercusión mediática mucho mayor que si lo hacemos, no sé, en el campo, metido por ahí perdido, ¿no? Entonces lo que tratan de recortar precisamente es eso. También se contempla como sanción grave los actos, esto tiene miga, los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento y la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzca a lo margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean consecutivos de delito. Es decir, las protestas que hoy día se hacen en los casos de desahucio, cuando van los ciudadanos allí a protestar para que la policía no desaloje a esa persona que está perdiendo la vivienda, pues también te la sancionan como grave la participación en esos hechos, sin que cometas ningún tipo de violencia, sin que cometas ningún tipo de daño, simplemente con resistencia pasiva a la autoridad, simplemente ponerte allí y que te tengan que coger y quitar. Bueno, esto está sancionado, pero además no se quedan ahí, sino que también se sanciona la ocupación de cualquier espacio común, público o privado, fuera de los casos permitidos por la ley. ¿Qué significa? Pues que ahora también los afectados por la hipoteca, cuando van estos desahucios a las entidades bancarias y se meten en la entidad bancaria, te pueden sancionar por eso. Los políticos bancos no les dejamos hacer su labor y por tanto nos tienen que sancionar porque estamos perjudicando a la economía de este país. Pues no nos metemos en la oficina bancaria. Pues también es una sanción grave. No podemos ir ya tampoco a la entidad bancaria a protestar. Vaya que el director se ponga nervioso. También, es que he cogido algunas cosas. Me río porque es que se establece también como una sanción ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya delito. Bueno, efectivamente esto va por las protestas de los grupos animalistas, ¿no? Todos los animales, como sabéis, que se desnudan, los feministas de FEMEN, este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, ¿qué es obsceno? Porque ahí la ley nos dice que es obsceno. Entonces, además de que fijaros, lo ponen en el mismo nivel que la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual. Lo ponen en el mismo nivel. Fijaros, enseñar un pecho el mismo nivel que lo otro. Pero claro, cuando ahí está en definición de qué es obsceno, pues resulta que se están criminalizando formas de protesta social, que incorporan evidentemente el cuerpo como un vehículo de expresión de esa disconformidad, pero sin requerir la aceptación de ningún otro bien jurídico. No es que se haga frente a un colegio o frente a, yo que sé, algo, no sé, algo que atente contra algún bien, pues no, simplemente con que la autoridad gubernativa entienda lo que es obsceno. Pero eso, claro, no es un valor de relevancia constitucional. La obscenidad no es un valor que esté recogido en ningún sitio donde viene la obscenidad. Más allá, evidentemente, del prejuicio ideológico, de cierta forma, de moralidad religiosa, que son las que no van a imponer, evidentemente. El ministro de Interior, me ha ido, si es del Opus Dei, de una secta del Opus Dei, será obsceno hasta enseñar hombros, me imagino, no sé. Hasta dónde puede llegar lo que es obsceno o no. Te pongo la multa y luego va y que venga un juez y diga si es obsceno o no, tú me lo recurres y ya veremos. Además también, bueno, el paradigma de todo esto es el artículo 35.12 de la ley, que dice: se sancionarán las ofensas o ultrajes a España, comunidades autónomas y entidades locales
o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas efectuados por cualquier medio. Así, no dice más. A mí se me ocurre lo del ultraje, cuántas miles de cosas, ¿no? Se le puede ocurrir a esta gente lo que es un ultraje. A la bandera, al himno, a España, a su padre, a su madre y a todo. O sea, puedo, no sé, el día de la hispanidad ¿no? De la raza famoso, pues yo no podré ir al ayuntamiento con mi bandera republicana porque me podrán sancionar por un ultraje porque está la bandera española allí y yo llevo mi bandera republicana, pues lo podrán sancionar. O mirar a otro lado cuando pase la bandera española, o no cantar el himno, no ponerme de pie cuando la selección española gane los triunfos y cante el himno y yo me quede sentado. O sea, es que es algo absurdo, o sea, es algo increíble. Además también se intensifica de forma desproporcionada las facultades de esta autoridad gubernativa, porque dice que también será una infracción el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pedimos una manifestación, le decimos, vamos a tirar por aquí va. Bien, pues vamos a mitad la manifestación y en lugar de tirar la rotonda por aquí, tiramos por aquí, y no estaba previsto. Y resulta que va a pasar un coche. Pues eso nos pueden sancionar. Es una alteración menor de lo que habíamos pedido. Y está en función de lo que decida la autoridad gubernativa. Pero además, esta alteración menor está sancionada con 30.000 euros. Imaginaos lo que sean las mayores. Ya si cambiamos de calle, pues imaginaos lo que puede suceder. Además también, perdóname que me estoy extendiendo demasiado, es que hay una ampliación de los responsables ante manifestaciones o reuniones. ¿Por qué? Porque se contempla la ampliación del concepto de responsable solidario junto, además de los convocantes de la manifestación, a los inspiradores, a los que inspiren la manifestación. O sea, y también dice a quienes de hecho la presidan. Estos tienen el concepto militar, y parece que una manifestación es el ejército, y está el coronel allí, y todo lo demás hacen caso de lo que diga el coronel. Diga el coronel, pues por aquí, y todo el mundo por allí. Cuando saben que las manifestaciones, pues yo puedo convocarlas, pero puede haber cualquiera que haga cualquier barbaridad. ¿Y por qué voy a ser yo responsable de lo que haga cualquier bárbaro? O las infiltraciones de la policía que tanto sabemos que están ocurriendo. O sea, y ahora soy yo responsable, me infiltra la policía, alguien a mí, comete cualquier desmán y ahora soy yo responsable, ¿no? Como si el que la dirija, vamos a suponer que hay alguien que la dirige, que yo una manifestación no he conocido que la dirija, pero bueno, porque voy a ser yo responsable de un hecho que yo no soy culpable de él, que lo ha cometido otra persona. Pero es que además se penaliza también, o se criminaliza el delito de opinión, que es el inspirador. Yo puedo imaginaros contra esta ley que yo digo, que lo he dicho un montón de veces en el Facebook o en el correo electrónico, mando un correo electrónico y digo, contra esto hay que manifestarse. Y yo no participo luego en la manifestación. Y de esa manifestación hay algún loco que le pega fuego al ayuntamiento de Almuñécar. Pues yo soy responsable también, solidario. Porque dije en su día que había que convocar una manifestación. O sea, es que es una barbaridad, compañeros, y esto está recogido. Pero es que además, resulta que se le atribuye a las fuerzas de orden público la condición de órgano administrativo cualificado para formular la denuncia y abrir el expediente. Es decir, que con el policía que te estás peleando tú porque te quiere quitar allí y te está sacando la porra, le está diciendo lo que sea, ese puede coger y abrirte el expediente. Y ese es el expediente administrativo que se ha abierto. Y es el que decide. Es él el que decide la apertura del expediente. El policía, nada menos. Algunos que no saben ni escribir, vamos a ver el expediente no saben. O sea, es inconcebible. Pero es que además resulta por la ley anterior, la ley Corcuera,
resulta que la policía tiene la presunción de veracidad, que se llama, es decir, que lo que diga el policía es lo que es. Ahí no se puede, podéis poner todas las pruebas que queráis, yo lo he intentado, es un contencioso, lo que queráis, que no hay manera. O sea, que lo que diga el policía. Pero es que además también se sanciona la amenaza, las coacciones, la injuria o vejaciones que se realicen en una reunión o concentración, cuando el destinatario sea un miembro de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. ¿Vale? O sea, que una manifestación allí, todo el mundo, ahí dijo, ¡puta! A la policía, pues todos somos culpables y a todos nos pueden sancionar y a los inspiradores más todavía, ¿no?, de esa manifestación. Pero además, como ya lo habéis escuchado en medio de comunicación, se penaliza o se sanciona el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de la fuerza y cuerpos de seguridad que atenten contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen. Así que los desmanes que ocurrieron, os viene a la mente las imágenes del metro de Madrid, del metro de Barcelona, cómo persiguieron, cómo le dieron una paliza a la gente. Pues esas imágenes, el que las grabó puede estar sancionado. No se persigue al policía que comete el desmán, sino el que ha grabado la imagen. No se pueden grabar imágenes de la policía. Tienen copyright. Ellos son derechos de autor. No se puede hacer. Hay una vulneración muy importante también del principio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra legislación, hasta ahora, tenía que haber una proporción entre el acto que tú cometes y la sanción que te imponen. Si yo me llevo un bolígrafo del campo, no me pueden echar cadena perpetua. Tiene que haber una proporcionalidad. Bueno, pues aquí la proporcionalidad se la pasan por donde da la gana. La cuantía de las sanciones se dividen en tres tramos y van desde una multa, bueno, van desde 100 euros hasta, la multa mínima es 100 euros, hasta 600.000 euros, como he dicho. Y va en tres tramos. Uno que es de infracciones leves, de 100 euros a 1.000 euros, la grave que va de 1.001 euros a 30.000 euros y la muy grave de 30.001 euros a 600.000 euros. Pero eso a criterio de la autoridad gubernativa, sin ningún tipo de bien protegido. La verdad es que nos encontramos ante un avance muy importante de la cuantía de las sanciones con respecto al Código Penal y con respecto a la ley anterior. Han aumentado significativamente. Pero es que además estas sanciones se pueden imponer simplemente por conductas personales. Es decir, que no van a tener en cuenta la situación patrimonial de la persona. Cuando tú, en un delito, en una falta, el juez, cuando te imponen una multa, tiene en cuenta tu situación patrimonial, si estás parado, estás trabajando, el sueldo que tienes. Pues aquí no. Aquí no tienes en cuenta absolutamente nada. Lo único que tienes en cuenta es que has cometido esto y yo te pongo la sanción esta. Nada más. Por tanto, se saltan la desproporcionalidad, la proporcionalidad debida y hay una desconexión total y absolutamente entre el hecho y la situación económica del sujeto. Y se están saltando nuevamente el principio de igualdad de trato de la ley del artículo 14 de la Constitución. Las personas extranjeras que vayan a este tipo de manifestaciones, reuniones, etcétera, pueden perder los permisos de residencia y trabajo y pueden ser expulsadas del territorio español. O sea que, como para pedirle a un pobretico que venga con nosotros un escrache o alguna cosa menos, el pobretico extranjero. Y lo que decía antes, que si no fuera por lo grave que es, ya más está la risa, es que los que perdamos, yo entre ellos, los que perdamos el carnet de identidad o cualquier documento identificativo más de 3 veces, nos podrán sancionar también. Sin dejarnos, o sea, sin necesidad de que expliquemos, o al margen, mejor dicho, de la culpabilidad o de las razones por las cuales se pierde ese documento. O sea, yo puedo tener mis padres, que yo les digo con Alzheimer, que me pierden los papeles, que me perdieron los papeles cada 2 por 3, pues venga vosotros. Bueno, 3 veces la pérdida es sancionable. Además de que cuesta la tasa correspondiente, sacar el carnet, la cola, etcétera, etcétera, para que te tenga fichado el Estado, pues además también te sancionan por haberlo perdido. O sea que tienes que tener tu identidad custodial en una caja fuerte para que no se lo quite porque te puede sancionar.
Además también, hoy día con la ley Corcuera, sabéis que te puede retener la policía, además la documentación, y lo están haciendo, sobre todo a determinados colectivos, a inmigrantes, pues lo seleccionan y le están constantemente pidiendo la documentación, lo retienen, etcétera, etcétera. Pues con esta ley, esos periodos de retención se aumentan. La posibilidad de pedir más documentación. O sea, que a la gente la pueden tener más tiempo retenida, que era un término que nunca habíamos... Ese término jurídico no existía. Existía la detención, la libertad, pero no la retención. Eso es un término nuevo. Y por último, ya también se considera como infracción muy grave el asistir a este tipo de manifestaciones o reuniones usando capucha, casco o cualquier otro tipo de prenda u objeto que cubra el rostro, impidiendo o dificultando la identificación. Pero no es necesario que participe en una alteración del orden, simplemente con que vaya a la manifestación tapándote el rostro. O sea que en Granada estos días no podemos convocar manifestaciones porque como vayamos con la bufandicas nos pueden sancionar porque estamos buscando el rostro. Habrá que hacerla en verano, todas las manifestaciones las concentraremos ahí para que no nos puedan sancionar por eso. O sea, fijaos la situación de arbitrariedad total y absoluta en la cual estamos viviendo y en la cual nos están imponiendo. Y termino ya de verdad. Estamos asistiendo a la precarización de los derechos, estamos asistiendo a una precarización de las garantías democráticas que había existido hasta ahora, porque se está imponiendo un autoritarismo clarísimo por parte del capital. Hay un profesor de Derecho Constitucional, que es amigo nuestro, que viene mucho por aquí, por la costa, a la Jornada de Derechos Humanos y Migración, que es Marco Aparicio, que dice que estamos viviendo la consecuencia de la voladura incontrolada del estado del bienestar. Lo han volado y estamos asistiendo a algo que nos han dejado, el solar que han dejado después de volar el estado del bienestar. Y también nos dice que con esto nos estamos dando cuenta, por fin los ciudadanos nos estamos dando cuenta de la fragilidad de los derechos. Los derechos son frágiles. Si no se conquistan en la calle, si no se mantienen en la calle, se nos quitan. Total y absolutamente. Y termino ya también, de verdad ya. No solamente es que lo digamos los izquierdistas, sino que hasta el Consejo de Europa está muy preocupado con este tipo de medidas. Hombre, somos el ejemplo para el Fondo Monetario Internacional, imaginaos vosotros. O sea, somos el ejemplo a seguir por toda Europa si esto sigue adelante. Esto, ahí nos han abierto la espita y nosotros vamos a hacer el conejillo de India. Pues mirad, el Consejo de Europa, a través del Comisario de Derechos Humanos de este Consejo de Europa, ha manifestado la preocupación del impacto que puede tener estas leyes en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y está el hombre escandalizado, fijaos que para escandalizar al Consejo de Europa ya es grave, por la criminalización que está suponiendo los actos de protesta frente a los recortes, frente a la crisis. Está escandalizado el Consejo de Europa, diciendo que se están pasando las barreras, o todas las barreras, de los derechos que hasta ahora habíamos conocido en Europa. Y lo que es más grave, y eso sí es lo que nos tiene preocupado, es que lo único que legitimaba hasta ahora las democracias occidentales era estos derechos, y se los están cargando. Con lo cual quiere decir que la legitimación de estas democracias se está poniendo en duda. Y eso es lo más peligroso que están viendo el Consejo de Europa, que son más listos que los nuestros, y están viendo evidentemente que por ahí puede ir la cosa. Y entonces, pues bueno, ahí tenemos consecuencias como lo que puede pasar en Grecia o lo que puede pasar en este país también dentro de poco tiempo. Bueno, pues muchas gracias por haberme aguantado, espero haberlo ilustrado y ya está. Y si queréis preguntar algo...